Bienvenidos estudiantes a esta videoclase. Esta semana abordaremos un tema crítico para el traductor profesional, como es la puntuación. La puntuación no es solo una regla gramatical, sino una decisión traductológica consciente para evitar que el inglés interfiera en la naturalidad de nuestro español. Es fundamental entender que en traducción general no buscamos enseñar gramática desde cero, sino visibilizar, es decir, reconocer cómo las reglas de puntuación son herramientas activas en el proceso de traducción. Cada decisión que tomamos sobre una coma o un punto impacta en cómo se percibe nuestro producto final. Veamos algunos aspectos importantes. No es solo normativa. En la traducción no buscamos reemplazar la lengua española, sino aplicar la normativa al trabajo real del traductor. La puntuación es una decisión. Cada punto, coma o signo diacrítico afecta directamente el texto meta y es un criterio de evaluación central. La visibilización. Es necesario nombrar y practicar estos aspectos para que dejen de ser automáticos o intuitivos. ¿Y qué pasa con el producto final? Estos detalles van a constituir la calidad de los trabajos prácticos y de los exámenes y van a reflejar el profesionalismo del estudiante. Debemos dejar de puntuar de oído o por costumbre. Debemos dejar de hacerlo de forma automática. Un traductor profesional actúa como un lingüista que sabe exactamente por qué pone una coma y puede defender esa elección ante un cliente o editor. Hay que mirar con lupa lo que antes hacíamos por inercia. Solemos usar la puntuación de forma intuitiva como hablantes nativos, pero esto es insuficiente para el trabajo del profesional. Como lingüistas debemos deconstruir el uso nativo para luego reconstruirlo como profesionales. Debemos tener la capacidad de justificar cada decisión que tomamos en el contexto del texto y vamos a tener que identificar los rasgos propios del español frente a los riesgos de interferencia del inglés. La naturalidad no es engañar al lector, sino permitirle leer el texto sin obstáculos. Hoy en día el inglés domina tantos ámbitos que aceptamos las transferencias ortotipográficas sin darnos cuenta. Nuestro trabajo es ser el filtro que devuelva al español su esencia. ¿Qué debemos tener en cuenta? Debemos respetar el orden lógico y la estructura de frases del español, no del inglés. Debemos aceptar las convenciones de escritura descritas por los lingüistas y aceptadas por la comunidad. Y debemos tener que darnos cuenta que el inglés es una lengua de prestigio en Internet, en economía y en música, y que el traductor debe filtrar su influencia. Fíjense en algo tan simple como las comillas. Usamos las comillas inglesas porque el teclado no nos la pone fácil, pero las nuestras son las angulares o latinas. Esto demuestra cómo la tecnología nos empuja a caer en los anglicismos ortotipográficos, casi sin que nos demos cuenta. Veamos otros ejemplos. Tenemos el uso excesivo del ampersand o del símbolo del dólar, que no son habituales en nuestra lengua. Tenemos la interferencia no solo en las palabras, sino en la creación de una sintaxis distinta, en guiones, en sitios web y en contratos. Veamos ahora los signos de puntuación. La puntuación organiza la lógica de lo que decimos. Una coma puede cambiar al sujeto de la oración o transformar una afirmación en una orden. Analicemos este ejemplo. Juan come verdura. Es una oración enunciativa, nos está diciendo qué es lo que hace Juan. Versus Juan come verdura. Es imperativa, le están dando una orden a Juan. Por eso, al terminar de traducir, hay que leer el texto español olvidándonos del original para ver si tiene naturalidad. Cada lengua tiene su propio sistema. Lo que parece similar en inglés puede funcionar distinto en español. Por eso es importante realizar una lectura final atendiendo únicamente a la puntuación castellana para detectar influencias del original. Las herramientas como Trados son geniales, pero peligrosas. Nos hacen pensar en segmentos cerrados por puntos. Esto nos tienta a copiar la segmentación del inglés. Debemos romper esa barrera física para escribir un español que siga su propio ritmo. Estos son los aspectos que debemos tener en cuenta. José Castro advierte que tomamos los signos del original como límites rígidos de nuestro trabajo. Por cansancio o inexperiencia, calcamos la división de párrafos, las listas, dos puntos y paréntesis del original.
El problema de Trados o de WordFast, estos programas usan la puntuación para acotar segmentos. Esto fomenta que el traductor por descuido mantenga la estructura frase por frase del inglés. La ortografía como lógica. La puntuación no es caprichosa, nació para diferenciar palabras y dar ritmo. Proponemos dos pasos. Primero, una lista de control para verificar que no falte ningún signo obligatorio del español. Segundo, comparar con el original, pero para distanciarse. Quizás el español necesita más subordinación y puntos y coma y en algunos casos. A veces no encontramos la solución porque no sabemos cómo se llama lo que buscamos. Su tarea es investigar. Cuando no conocemos el nombre de una regla, por ejemplo, si una subordinada adjetiva lleva comas o no, debemos buscarla en la RAE o en Fundeo. Nombrar el problema ayuda a resolverlo. Y otra cosa muy importante es leer nuestra traducción en voz alta. Si se quedan sin aire o hacen una pausa donde no hay nada escrito, ahí hay un problema de puntuación. La oralidad simula la entonación y revela dónde falta o sobra un signo. La REA organiza todo en tres grandes grupos. Nosotros nos enfocaremos hoy en los de puntuación, pero no olviden los auxiliares, que en traducción técnico-científica son fundamentales para no calcar el uso del inglés. Puntuar sirve para tres cosas básicas: marcar fronteras entre ideas, decir cómo se deben decir las cosas, si las debemos denunciar preguntando o gritando, y señalar que falta algo. Si fallamos, el lector entenderá otra cosa totalmente distinta. El punto es el gran separador, pero ojo, a veces el traductor puede usarlo para dar énfasis, rompiendo la frase original si eso ayuda a que el mensaje en español tenga más fuerza o dramatismo. ¿Cuáles son los tipos principales de punto? El punto y seguido, que separa enunciados dentro de un mismo párrafo. El punto y aparte, que sirve para separar párrafos. El siguiente enunciado inicia en una línea nueva. Y el punto final, que cierra un texto o una división importante. Este es un error de principiante muy común. Ponerle punto a un título o a una firma es incorrecto en español. También cuidado con las webs al final de la frase. El punto ahí es gramatical, no parte del enlace. Veamos la concurrencia de signos. Aquí el inglés nos confunde mucho, porque a veces mete el punto adentro de las comillas. En español el punto siempre va por fuera de las comillas. Esa es una regla de oro que separa al profesional del aficionado. Hay cierta concurrencia de signos. Con signos dobles, el punto siempre va fuera y detrás del signo de cierre, si ponemos paréntesis, comillas o rayas. Con signos que tienen ya el valor de punto. Si hay una interrogación, una exclamación o puntos suspensivos, no se escribe punto. Veamos cuándo no usar la coma. El error más grave es separar elementos que tienen dependencia sintáctica estrecha. Por ejemplo, poner una coma entre sujeto y predicado. No se debe cortar la secuencia natural, aunque el sujeto sea muy largo. O poner una coma entre el verbo y sus complementos. No debemos separar el verbo de su complemento directo, indirecto o de su atributo o agente. Debemos evitar la famosa coma criminal. Muchos traductores la ponen porque el sujeto es muy largo y necesitan respirar, pero la coma no es un respirador, es un marcador sintáctico. Sujeto y verbo van siempre unidos, sin comas en el medio. Ahora veamos cuándo debemos usar la coma. La coma es obligatoria en incisos, secuencias que interrumpen el discurso para aportar información secundaria. Deben ir siempre entre comas. Es obligatoria en los vocativos, sirven para llamar al interlocutor, van siempre aislados. En las interjecciones y en los apéndices confirmativos. Cuidado con la coma antes de la conjunción y. En inglés es muy común, se llama coma de Oxford, pero en español solo se usa en casos muy específicos, donde queremos separar una idea nueva de una lista previa. Veamos los usos y las excepciones. Se usa uso con coma ante conjunciones adversativas como pero, más, aunque, sino, que, en coordinadas con no solo, sino también, y en conjunciones distributivas. Las excepciones para poner la coma antes de la conjunción, si la conjunción enlaza con todo lo anterior. Visitó París y Roma y regresó, si no hay relación semántica. Pintaron, cambiaron cortinas y quedaron felices.
Esta tabla tiene que ser como una Biblia. Los números son una verdadera prueba. Nunca usen comas para los miles en español, usen espacios. Y cuidado con los adjetivos. En español preferimos y antes que una lista de comas eterna. Para cerrar, recuerden que su traducción debe sostenerse sola. Si al leerla aparece español, pero la puntuación se siente rara, probablemente hicieron una transferencia de la puntuación del inglés. Confíen en su idioma, estudien la norma y hagan que su texto suene auténtico. Nos vemos en una próxima video lección.